Y cuando hablamos de las finanzas en la familia, la transparencia es esencial. Aquí hay un término que se llama la infidelidad financiera, ¿no? Que obviamente es en ese tipo de comportamientos, ocultar ciertas compras, ciertos gastos, ¿no? Y lo que uno siempre tiene que velar, no solo por el lado de las finanzas, no por la familia, por la pareja, es la unidad. Para ser sincero, si no tienes plata, no te puedes ir de viaje. Sí. Es así. A veces las personas reciben un poco de dinero o de repente se sienten muy agobiados, muy cansados y dicen, bueno, me merezco unas vacaciones, pero sus finanzas son un desastre. No es el momento. Yo creo que viene de hace muchos años atrás, ¿no? Desde nuestros abuelos, nuestros padres, que hablar de dinero era hablar de codicia, ¿no? De conflictos, de peleas, que el dinero es malo y se impregna en nuestra mente y es muy difícil que lo podamos eliminar, y para eso hay diferentes tipos de ejercicios para poder hacerlo. Primero, entendiendo que el dinero no es malo ni bueno. O sea, el dinero es un medio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Más Organización con Marcelo, un podcast de Más Casa Perú donde hablamos de orden y organización para una vida más productiva y feliz. Este capítulo llega gracias a Incortina, a Prince Unlimited Perú y a Versátil Modulares. El día de hoy vamos a hablar de un tema distinto, un tema que es muy relevante tocar en ese podcast porque está totalmente ligado al bienestar, tanto personal como el de la familia, y es la organización de las finanzas familiares. Y para tocar ese tema he invitado a Renzo Peche. Renzo Peche, también conocido como Papá Financiero. Bienvenido. Hola Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. No, gracias a ti por haber aceptado. Quiero comenzar tocando desde lo básico. Okay. Que nos cuentes qué son las finanzas personales y por qué es importante tener conocimiento, por lo menos de la base, ¿no? Ajá. Bueno, las finanzas personales es muy importante porque está sujeto a todas las decisiones que tomamos en nuestra vida. Desde que nos levantamos, de repente decidir ir en transporte público, o ir en taxi, o de repente comprarte un auto o no comprártelo, es una maestría o no estudiarla. Todo está envuelto en decisiones financieras, siempre. Entonces, es muy importante que tú sepas cómo manejar tus finanzas para que finalmente esto no te genere un desorden o esto pueda generarte algún tipo de malestar en un futuro. Bien, entonces ahora, esto llevado a la familia es una cosa totalmente distinta, porque obviamente ya no solo estás velando por ti, sino estás velando por tu familia, por tu esposa, por tus hijos. Entonces tiene una mayor responsabilidad. Entonces, conocer cuáles son tus ingresos, cuáles son tus gastos, cuánto entra, cuánto sale, es esencial, es básico para que puedas manejar correctamente tus finanzas y así no te desordenes. Claro, entonces esos puntos claves que tenemos que tener en cuenta cuando estamos pensando en tener una familia a futuro son los que me acabas de mencionar, o hay algún otro importante. Sí, bueno, de hecho hay muchas cosas que uno debe considerar, pero creo que los primeros pasos para una buena gestión de manejo de las finanzas es cuánto es lo que está gastando, cuánto es lo que tú finalmente también quieres gastar a futuro. Aquí estamos hablando de otros conceptos como el presupuesto. Entonces hay muchas gestiones que nosotros debemos empezar a analizar antes, ¿no? De repente vincularte con una persona o de repente tener hijos. La planificación y el conocimiento es esencial. Y en tu experiencia como papá, ¿cuáles son esos puntos o recomendaciones específicas que nos puedes dar? Sí, hay 3 cosas que yo siempre recomiendo. La primera es que exista una muy buena comunicación. Bien, si tú no tienes una buena comunicación con tu pareja, es muy complejo que ambos puedan entender cómo manejarlo juntos. Entonces, la comunicación es muy importante. Segundo paso, y entramos en un concepto de ahorro. El ahorro también es un paso muy importante dentro de las finanzas familiares, dentro de las finanzas de pareja. Y tercero es armar un presupuesto. Aquí entra la planificación. ¿Cuánto es lo que tú piensas gastar en un futuro? Entonces, tanto la comunicación, el ahorro y el presupuesto es como esencial dentro de las finanzas en pareja o en la familia. Y para manejar eso, ¿lo hacemos como un Excel? ¿Hay alguna herramienta adicional que podamos utilizar? Mira, en realidad no necesitas manejar Excel de manera avanzada para manejar tus finanzas. No es necesario al 100%, pero lo que sí es importante es que tú cuando quieras manejar tus finanzas en pareja, tengas una planificación y herramientas que a ti te parezcan lo más útil y sobre todo que te ayude a poder generar el hábito de poder manejarlo. Por ejemplo, yo siempre recomiendo una aplicación que se llama Money, que es una aplicación que he desarrollado, que te permite poder registrar tus gastos en pareja por medio de WhatsApp. Te registras en la aplicación de somosmoney.com, pasas el proceso de onboarding,
pones tu presupuesto, lo conectas con tu número WhatsApp y ya no es necesario que tengas que descargarte una aplicación adicional o que pases el proceso de aprendizaje de esa aplicación. Únicamente entras a WhatsApp. ¿Cuál es la aplicación que más usas, por ejemplo? Es muy probable que sea Claro, WhatsApp. WhatsApp, definitivamente. Exacto. Entonces, lo que hicimos nosotros, tanto mi equipo y yo, es poder cortar esa barrera, ¿no? De aprender a usar una nueva aplicación y lo hagas desde la aplicación que ya utilizas todos los días. Entonces, así fue que creamos Money, donde puedes registrar tus gastos, no solo a nivel personal, sino si tienes una pareja, puedes agregarla a esta aplicación y ambos pueden empezar a registrar sus gastos por medio de WhatsApp. Entonces, la idea es que nosotros también podamos explorar alternativas que tenemos en el mercado que sean lo más útil posible. Ahora, un Excel definitivamente también ayuda, ¿no? Si quieres de una forma resumir o registrar o ver históricos de tus finanzas, un Excel ayuda también bastante, ¿no? Claro, y esa aplicación que me cuentas, o sea, ¿es posible gracias a la inteligencia artificial o no tiene nada que ver? No, no es necesario. De hecho, no. De hecho, no. Es un trabajo que es netamente tecnología, no está relacionado a la inteligencia artificial, pero obviamente sí involucra una conexión de APIs, bueno, ya un tema Claro, más claro. tecnológico para que finalmente WhatsApp también pueda permitirte registrar esta información. Ok, qué interesante, ¿no? Sí, es que de hecho que hay muchas herramientas, yo también uso una y ahora voy a probar probablemente la tuya para ver cómo me Dale. va. De Pero hecho, me sirve el feedback, así que sería bueno que lo uses y me cuentes qué tal te va. buenísimo, sí, porque es que es muy importante, o sea, a final del mes saber qué has gastado, en qué has gastado, porque dices, oye, no, ya no tengo mi sueldo, ya voló. Ajá, Pero ajá. si no sabes en qué has gastado, o sea, creo que estamos partiendo mal desde ahí, Sí, pues, ¿no? sí, totalmente. O sea, coincido contigo. O sea, en las finanzas personales eso es muy importante. Y cuando hablamos de las finanzas en la familia, la transparencia es esencial. O sea, es muy importante la transparencia. Si de repente estás teniendo algunos gastos por debajo, no lo estás comunicando. Hace muy poco asesoré a una pareja que se enteró en la asesoría que su esposo le estaba dando dinero a su mamá. Que ojo, no tiene nada de malo. No tiene nada de malo. Lo malo es que no lo transmitas, no lo cuentes. Entonces, obviamente en su momento se enteró que era una cifra y por eso estaban generando ese flujo de dinero que no lo tenían registrado, no lo tenían mapeado. Entonces, y ese es un caso al menos positivo, ¿no? Al menos no tan grave. Hay Claro, otros casos, me ¿no? Que imagino. también me ha tocado asesorar a parejas ya divorciadas, que el esposo tenía inversiones, había comprado inmuebles, entonces, Y ni enterado. mucho, claro, y la esposa ni enterada. Cuando estaban divorciando se enteró que tenía como 3 propiedades en inversión y a ella no le tocó nada, Oh, ¿no? Entonces, aquí hay un término que se llama la infidelidad financiera, ¿no? Que obviamente es en ese tipo de comportamientos, ocultar ciertas compras, ciertos gastos, ¿no? Y lo que uno siempre tiene que velar, no solo por el lado de las finanzas, sino por la familia, por la pareja, es la unidad. Y lo único que te ayuda en la unidad es la transparencia. qué interesante. Y justamente más adelante en la entrevista vamos a profundizar un poquito Sí, más sí, en el sí, dale, manejo dale. financiero en pareja. Eh, He notado algo curioso, que el tema del dinero sigue siendo tabú. ¿Por qué crees que pasa esto? Bueno, y yo creo que viene de hace muchos años atrás, ¿no? Desde nuestros abuelos, nuestros padres, que hablar de dinero era hablar de codicia, ¿no? De conflictos, de peleas, que el dinero es malo. Entonces, nosotros crecemos, ¿no? Con ese tipo de conceptos sobre el dinero. Entonces, inclusive, ¿no? Que cuando entras a trabajar a una empresa, es muy difícil que empiecen a conversar de cuánto tú ganas, Claro, qué es lo que gastas. Es bien difícil que se hable sobre estos temas y es porque viene de generación en generación. Entonces, ese tipo de conceptos que el dinero es malo llega a nosotros también y se impregna en nuestra mente y es muy difícil que lo podamos eliminar y para eso hay diferentes tipos de ejercicios para poder hacerlo. Primero, entendiendo que el dinero no es malo ni bueno. O sea, el dinero es un medio y hay que verlo así. Es como un medio para lograr un objetivo. claro. Entonces, si nosotros empezamos a entender eso y quitamos ese mindset, ¿no? que tenemos nosotros de que el dinero es malo y empezamos solamente a sacarle el mayor provecho, entender cómo funciona el dinero, cómo sacarle provecho, qué es una inversión, cómo nosotros podemos empezar a ahorrar y ya no solo verlo, ¿no? como algo malo, es un poco cómo llega esa transformación, ¿no? Y el buen manejo del dinero. Es que también creo que lo repeles. Cuando piensas que el dinero es malo, o sea, lo estás como que botando, Sí, ¿sí o no? claro, y he escuchado que muchas personas inclusive dicen yo no quiero ser millonario, ¿no? Entonces tú mismo, o sea, te armas un muro gigante, ¿no? Donde es muy difícil que tú puedas cruzarlo, ¿no? Te creas esa barrera de que no vas a poder lograrlo.
Y lo peor que tú puedes hacer, no solo a nivel financiero, sino en general, es que te empieces a poner etiquetas, ¿no? En la frente de, "Oh, yo no puedo hacerlo, ¿no? Yo no puedo hacer esto, los números no son para mí, las finanzas no son para mí, yo no puedo hacer un presupuesto". Entonces, la idea es que te saques esa etiqueta y digas, no, sí puedo, ¿no? Es que Y ahí comiences. justamente esas son las creencias limitantes, ¿no? Sí, 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 Importante. totalmente. Y eso viene del pasado en muchos casos. O sea, desde Ujú. pequeño te han dicho, oye, no hay dinero, no hay plata. Tú le pides de repente que te compren algo a tu mamá y te dice, no hay dinero, que eso que lo otro. Todo, creo que Plata. nos ha pasado a O de todos. repente sí lo tienes, ¿no? Pero Claro. simplemente la forma de rechazo, negación, sí, claro, dice, no hay plata, ¿no? Cuando estás en un ¿Tú tienes hijos? No. Ya, ok, por ejemplo, en mi caso, y en mis papás, ¿no? Cuando yo iba a centros comerciales o a supermercados, pasábamos y quería coger algo y la respuesta inmediata es, no hay No hay plata. plata. Claro, no hay tiempo de negociación, lo entiendo. Ya, mis padres trataron de hacer el mayor esfuerzo posible con el poco conocimiento que había en ese momento, ¿no? Entonces eso lo puedo entender. Pero claro, la respuesta inmediata es no hay plata, ¿no? En vez de decirme, hijo, no es el Claro. momento, veamos otra alternativa, ¿no? Entonces, y tú empiezas a crecer con eso, ¿no? De no hay plata, no hay dinero, y sabes que no, o sea, no hay por esto. Entonces, claro, uno empieza a entender eso y hoy en día ya hay muchas formas de poder negociar eso, ¿no? De hecho, tengo un video que habla sobre cómo negociar con tus hijos ante situaciones como estas y simplemente, obviamente, toma un poco de tiempo, toma mucha paciencia, Claro. pero ahí también está la chamba de ser padres, ¿no? Claro, Ahí es está que el trabajo también. creo que nadie nos enseña, ¿no? A cómo ser padres. Y justamente al Sí, final sí. de la entrevista te voy a hacer algunas preguntas de cómo manejar Dale, las dale. finanzas con los hijos. Quisiera hablar un poco de los beneficios. Beneficios en una familia, o sea, ¿cuál sería el cambio más rápido que verían al manejarlas correctamente? Ya, primero que baja los niveles de estrés, porque definitivamente si tú estás muy desordenado a nivel financiero con tu familia, todos lo van a sentir, todos. Tu esposa, tus hijos te van a ver estresado, tu manejo inclusive o tu estado de humor va a ser totalmente distinto en casa. Entonces eso se nota, ¿no? Y no solo en casa, sino también en el trabajo, ¿no? Está totalmente comprobado que si estás estresado o tienes mucha ansiedad, tus niveles de innovación o creatividad bajan, inclusive también tu rendimiento, ¿no? Entonces, sí es importante de que si estás pasando por situaciones como estas, empieces a poner control tus finanzas y el primer beneficio, baja tu nivel de estrés. El segundo beneficio es el orden, ¿no? Tú ya te sientes mucho más ordenado, te sientes en control de tu dinero y no viceversa. Entonces, esos también son dos puntos importantes y claves que a nosotros nos ayuda a tener o pasar, en este caso, del desorden al orden, ¿no? Qué importante eso que me cuentas. Pongámonos en la situación de que ambos padres trabajan, mamá y papá. Ajá. ¿Cómo deberían manejarse las finanzas? ¿Por separado, todo junto, un punto medio? ¿Cuál es tu recomendación? Mira, depende, ¿ya? Depende. Y depende de cada pareja. Ok. Lo primero es que ambos estén totalmente de acuerdo con esto. Si uno de los dos no está de acuerdo con una metodología, con una fórmula, es muy difícil que las finanzas en pareja o en la familia prosperen. Entonces, ambos deben conversar cuál es la mejor forma y sobre todo llegando a un punto medio, si en caso tienen ahí extremos, donde ambos se sientan tranquilos y decididos de este paso que van a dar con las finanzas en pareja. ¿Por qué menciono esto? Porque es muy difícil que de repente, si uno no está 100% de acuerdo y simplemente lo dice porque, bueno, ya está, cuando hay un error dentro de las finanzas, el primero que van a echar la culpa es el que dio este liderazgo de la decisión. Entonces ahí ocurre el problema, ¿no? Yo te dije que no hagas esto, pero si ambos están decididos y algo ocurre, no sé, no les salen las cosas como esperaban o salen mal, es como que ambos decidieron llevar las finanzas así. Y si les va bien, por el otro lado, mejor. Ambos celebran. Ambos decidieron de que esta era la metodología y a ambos les va bien y ambos celebran, ¿no? Entonces, creo que sí veo importante que no es que exista una receta mágica para que toda o una metodología, fórmula de finanzas de pareja funcione. Lo que sí es que ambos conversen y decidan cuáles. Ahora, si me dices qué alternativas hay, ¿no? Hay varias. Hay trabajarlo por cuentas separadas, ¿no? Yo discrepo un poco con este método. Hay algunas parejas que les sirven bien, pero yo no estoy 100% de acuerdo, pero puedes utilizarlo separado, ¿no? Cada uno se hace responsable del agua, la luz, ¿no? Lo que tiene que pagar. Dividen gastos. Y lo divide, ¿no? Entonces, de acuerdo a los ingresos que tienen cada uno, genial.
El otro método, que es el que finalmente yo recomiendo, es manejarlo con una sola bolsa, ¿no? Ambos ingresos, ¿no?, de la pareja entran en una sola cuenta y esa cuenta madre, ¿no?, se encarga de poder distribuir, hacer los pagos, no sé, alquileres, hipoteca, préstamos, agua, luz, lo que tenga. Pero es todos sus ingresos lo ponen en una bolsa o parte de sus ingresos. Todo entra en una sola bolsa. Y lo que aquí yo sí le he agregado algo adicional, porque creo que también más allá de que estemos siendo una familia o sea una pareja, también somos seres individuales, ¿no? Entonces tenemos gustos, queremos sentirlos de vez en cuando un poco libres también, ¿no? Entonces lo que aquí yo siempre le agrego es que creen dos cuentas, si es que ya lo tienen muy bien, y separen porcentajes para gastos propios, ¿no? De repente la mujer irse, no sé, a un spa o uñas o lo que tenga que hacerse, y los hombres, no sé, los gastos que tengan, ¿no? Yo, por ejemplo, yo vivo muy simple, o sea, no me suelo complicar mucho, creo que los gastos que tengo básicamente son en comida, cada vez que salgo nada más, no es que gaste mucho, pero mi esposa sí tiene ciertos gastos ya muy recurrentes y mensuales, por ejemplo, el tema de la peluquería, ¿no? Entonces, los gastos que tiene ella son distintos a los míos. Entonces yo no puedo hacer de manera equitativa los gastos porque ella gasta más en ciertas cosas y yo menos. Entonces, por eso, nuevamente, ¿qué tan importante es la comunicación y decirlo? ¿Sabes qué? Yo gasto más en esto, si tú no gastas, entonces no tiene sentido que tú tengas más o en este caso distribuirlo para el ahorro, por ejemplo, o para invertir, ¿no? Entonces, distribuyendo estas cuentas individuales, sumadas a las cuentas madres, sí nos puede dar al menos que también tengas cierta libertad para los gastos que tienes, ¿no? Entonces tienes las cuentas separadas, tienes la cuenta de una sola bolsa. Yo me inclinaría por esa última, precisamente por lo que dije hace unos minutos, porque el matrimonio o una pareja tiene que estar motivada o tiene que tener un objetivo de unidad. Entonces, si tú manejas las cuentas separadas, cada uno está mirando por su lado, ¿no? Cada uno tiene sus visiones, sus objetivos. Entonces, no están viviendo en unidad, que es el objetivo de vivir en pareja, ¿no? Interesante. Nos has dado, creo que, 3 opciones que ya al final va a depender de cada Sí, pareja, totalmente. totalmente, ¿no? Tocaste una palabra clave al inicio del tema de presupuestos. ¿No puedes definir qué es un presupuesto y cómo hacerlo de la manera correcta? Sí, mira, en sencillo, un presupuesto es lo que vas a gastar en el futuro. No, básicamente es eso. ¿Futuro, un mes, 2 meses? Es planificarte lo que vas a gastar en un futuro. Hay gente que hace presupuestos anuales, que es mi caso. Yo 2 semanas antes que termine el año ya armo un presupuesto del siguiente año. Entonces ya sé más o menos en qué va a haber, qué voy a gastar, qué va a estar fuerte, qué no, y ya lo tengo organizado. Hay otro tipo de métodos que lo hagas de manera mensual. También te sirven. Días antes que comience el mes, ya tú tienes lo que estás proyectando gastar en X periodo. Entonces, ahora, un presupuesto, y me pasa mucho, sobre todo las personas que asesoro, es que lo dejan o vienen con este problema a la asesoría de que lo dejan muy rápido, ¿no? ¿Sabes qué, Renzo? He intentado un presupuesto antes y lo he dejado. O sea, se olvidan. Se olvidan, no solo se olvidan, sino no lo cumplen, se frustran y tiran la toalla. Eso es lo que pasa. Entonces, más allá de olvidarse, creen que no pueden llevarlo. Y es porque, o sea, cometen un error armar un presupuesto que es casi a la gran mayoría, y es que no hacen un presupuesto de acuerdo a su estilo de vida. Hacen un presupuesto de estilo de vida de otra persona. Entonces es muy difícil, es como, no sé, pues tú seas talla M, ¿no? Pero te compres un polo talla S, no te queda el polo. O sea, no fuerces, porque no te va a quedar, te es talla M. Entonces no fuerces eso, de repente es un poco más grande, entonces no te queda ese polo. Pasa lo mismo con el presupuesto. Te estás poniendo una talla que no es tuya. Entonces, como sucede eso, ya nunca más te lo vuelves a poner. Entonces, ¿qué es importante antes de armar un presupuesto? Primero es que no fuerces las cosas, ¿no? Si tú eres la persona, no sé, que le gusta ir al cine 2 veces al mes y tú vas a armar un presupuesto y no lo vas a incluir porque crees, ¿no?, de que mágicamente tu gusto del cine va a desaparecer de una semana a otra, entonces caes porque vas al cine, te encanta ir al cine, no lo vas a cambiar y ves tu presupuesto y dices, pucha, no lo respeté, pero nunca puse el cine. Otra situación, no sé, de repente eres de ir al teatro, de repente te gastas 500 soles en alimentos, ¿no? Y pones que vas a gastar 200, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué haces eso? O sea, ¿por qué haces ese cambio? Porque no, es que quiero gastar menos. Pero no es la forma. O sea, la forma es hacerlo de manera progresiva, poco a poco. Entonces, el primer mes que tú te armes tu presupuesto, lo que yo siempre sugiero es que veas hacia atrás. ¿Cuánto gastaste el mes pasado?
no sé, gastaste 3.000 soles. Es que muchas veces ni sabemos cuánto hemos gastado. Ahí viene el... Hay formas de poder verlo. O sea, puedes descargar tu estado de cuenta del banco. De hecho, es una forma sencilla de poder armar un presupuesto. Te descargas tu estado de cuenta del banco. Si utilizas herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT, lo subes, pones el prompt dentro de ChatGPT para que te lo reorganice por categorías, alimentación, transporte, comida, sea, lo que tengas, delivery, lo que sea, lo organice. Y una vez que lo tenga organizado, le pides a ChatGPT que te arroje un presupuesto para el siguiente mes. Interesante. Entonces, lo puedes hacer de manera así muy rápida también. Y eso es gratis, ¿no? O sea, cualquiera lo puede hacer. Claro, claro. O sea, si te da flojera sentarte a abrir la laptop y hacer un Excel aburrido, o sea, lo puedes hacer, no sé, 2 minutos, súper rápido. Solo miras hacia atrás, utilizas inteligencia artificial, lo proyectas para el futuro y ya está. Y lo usas y haces exactamente el mismo comportamiento del mes anterior. Ahora, los cambios y las mejoras en hábitos, etcétera, se ve progresivamente. Entonces, gasta el mismo del mes anterior y luego tú ya sabes cuánto es lo que vas a gastar. Claro. Y te das cuenta de qué podrías empezar a ajustar. Ok, ¿sabes qué? Pedí en deliveries el mes pasado más de 500 soles. Ok, esto sí tengo que limitarlo. Entonces, tú ya sabes, o sea, lo que vas a gastar. Ya sabes, ya tienes una proyección, ya tienes un número. Entonces, al menos bajo este número, tú empiezas a mover tu comportamiento poco a poco. Y así es como las finanzas empiezan a ordenarse sin que te des cuenta, ¿no? Solo con pequeños hábitos. Por eso es importante lo que hablábamos al inicio, ¿no? El saber qué estoy gastando. Esto creo que es el primer paso, definitivamente. Ahora, tocas otra palabra clave, el tema de las categorías. En un presupuesto, ¿cuáles son las categorías que sí o sí tienen que ir para todas las familias? ¿Sí? A ver, obviamente, igual, va a depender de cada familia, pero la alimentación, el transporte, salud, ¿no? Que es muy importante, vestimenta, seguros, si es que lo tienes también, que lo veo muy importante, el hecho de manejo de seguros, sobre todo si tienes hijos pequeños, ¿no? Y no tienes el hábito del ahorro o de la inversión, un seguro te puede salvar la vida, ¿no? Tema de alquiler, hipoteca. Claro, alquiler. Inclusive si eres la persona que consume streaming también, no lo tengas categorizado. O sea, el objetivo aquí no es satanizar los gastos que de repente por el momento encuentres innecesario, sino que el objetivo aquí es que lo planifiques. O sea, ese es el tema, ¿no? Si te compras tu gaseosita o tu pan con bollo en la mañana de desayuno o tu cafecito, o sea, está bien. Si te dan los números para poder hacerlo, genial. Pero tú tienes que proyectar ese gasto. O sea, tú tienes que registrar y saber, ok, yo en las mañanas gasto 10 soles todos los días en desayuno. Entonces, tú eres claro contigo mismo, entonces no hay ningún problema. O sea, entonces, ¿qué quiere decir? Que en desayuno gastas 50 soles al mes. Perdón, a la semana, ¿no? Y eso quiere decir que al mes son 200 soles. Ya tienes el número, ¿entiendes? Entonces, esa es la idea. No es que, oye, deja de limitarte, porque ese es el error también. Cuando empiezas a limitar de manera muy extrema, muy rápida, y obviamente tu cerebro dice, ¿sabes qué? No. O sea, no, yo no voy por este lado, ¿no? Renzo, no vayas por este lado porque obviamente yo no estoy acostumbrado. Y un error muy recurrente es que las personas suelen negociar mucho con su cerebro, ¿no? El cerebro siempre va a querer lo más sencillo y lo más fácil para ti, siempre. 6 de la mañana, ¿no? Ahora que estamos con frío y el clima está medio complejo y tienes que salir a correr temprano, ¿qué te dice tu cerebro? No vayas, no te pares, no, está rico la frazada, ¿no? Está buenazo, no te pares. Que da pena decirlo, pero nuestro propio cerebro siempre nos quiere jugar en contra. O sea, totalmente. Entonces, ¿qué haces? Ay, sí, ya, mañana comienzo, ¿no? Quieres alimentarte mejor, ¿no? Y ves un chocolatito ahí en la alacena. Ya, uno nomás, ¿no? El último. Mañana sí arranco con todo. Entonces, tu cerebro siempre te va a decir y siempre va a buscar el camino más fácil, lo más cómodo. Entonces, si tú empiezas a negociar con tu cerebro, te va a ir mal. Entonces, tú tienes que ser, desde que inicias el día, salir de tu zona de confort lo más rápido posible. Y si te cuesta y estás sufriendo, ese es el camino correcto. O sea, si realmente te duele y sientes que de repente te está costando mucho, entonces lo estás haciendo bien. O sea, no lo vean como que, madre, no me voy a morir con esto, ¿no? Para nada. Claro. Sí, los presupuestos son muy importantes, pero la realidad, siendo sinceros, es que no muchos lo hacemos. Sí. Eso sí es bastante real, eso, ¿no? ¿Cuál es un beneficio de hacer presupuestos? El beneficio más importante que de repente nos puede animar a todos los que nos están escuchando. Sí, bueno, creo que saber qué gastos se te vienen en un futuro, ¿no? Tener un control sobre tus finanzas sobre todo. O sea, creo que saber cuánto puedes gastar, que tú tengas un número en diferentes tipos de categoría,
te da esa tranquilidad, ¿no? Que ya sabes en qué vas a gastar, tanto en alimentación o de repente en vestimenta o en transporte, en combustible, lo que tengas, ya te hace un cierto número para que tú puedas estar ordenado. Y así también te motiva, ¿no? Y sabes que, mira, este mes lo cumplí, o sea, sí logré lo que proyecté, entonces estoy avanzando, ¿no? Lo estoy haciendo mejor, ¿no? Y si en caso no cumples con algún objetivo de gasto, o sea, tampoco te sientas mal, ¿no? Porque las finanzas personales también hay que tener cierta flexibilidad, ¿no? Porque somos seres humanos finalmente, ¿no? Somos seres humanos que también somos débiles, entonces sí es importante que te levantes si es que te caes y continúes, ¿no? Que esa es la idea también de la vida, ¿no? Claro, claro. Pero parece mentira, pero a final de mes hay muchos gastos chiquitos, gastos hormiga, como se les llama. Claro. Y esos van sumando, sumando, sumando. Y también te pueden descuadrar bueno, tu balance, tu presupuesto. Sí, bueno, los gastos hormigas son reales, ¿no? Y sobre todo aquí en Lima, donde puedes comprar en cada esquina, ¿no? O sea, es muy sencillo poder gastar y no solo con los puntos de venta que existen de manera muy estratégica en Lima, sino también con los métodos de pago, ¿no? O sea, hoy en día puedes comprar ya con tu celular, ¿no? O sea, ya no es necesario dinero, tu billetera, ¿no? Hoy en día, Claro. yo, por ejemplo, he salido solo con mi celular, o sea, ni he salido con mi billetera porque dije, bueno, si voy a comprar algo, No, ya no lo necesito, ya ni ¿no? celular, hasta reloj. Ya. O sea, Claro, ay, exacto, totalmente, claro. totalmente. Entonces, creo que es importante que nosotros seamos conscientes de eso, ¿no? Que seamos conscientes de que si de repente nosotros no estamos teniendo buenos hábitos de compra o estamos siendo muy impulsivos o si no entendemos la diferencia entre necesidad y deseo, debemos empezar a tomar ciertas medidas, ¿no? Lo que aquí yo recomiendo, por ejemplo, es que si eres las personas que compra con el celular así como loco, pasando por el POS, yo te sugiero que de repente no es el momento que tengas tu tarjeta en el celular, de repente tengas que desvincularla, ¿no? Inclusive Yape también o alguna otra billetera digital, tengas que desvincularla por el momento hasta que empieces a ser un poco más disciplinado, disciplinada, ¿no? Es Entonces, sincerarte, ¿no? sí, claro. Totalmente. O sea, de repente no es el momento. No digo que no lo tengas nunca. Temporalmente, haz la prueba, cómo te va. Si efectivamente esto está funcionando, bueno, mantén el ejercicio. Hasta que te sientas lista o listo de repente nuevamente vincular tu tarjeta de crédito, ¿no? Claro, es que está totalmente ligado también al tema del autocontrol. Tienes que autocontrolarte con eso. Exacto, Con exacto, eso. Y exacto. justo va ligado a lo que te quería hablar ahora, ¿no? El tema de los gustos, vacaciones, ese gustito, ¿no? Que a veces te quieres dar. También en familia, ¿no? Ajá. ¿Cómo manejarlo? ¿Cómo saber cuándo sí puedo hacer ese viaje soñado o tal vez no es el momento, ¿no? Ya, ok. O sea, para ser sincero, si no tienes plata, no te puedes ir de viaje. Sí. Es así la realidad. O sea, si no tienes plata, no tienes ahorros o te está yendo mal financieramente en los últimos 3 meses, no es el momento. O sea, no es el momento. Tendrás que postergar la gratificación, ¿no? A veces las personas reciben un poco de dinero o de repente se sienten muy agobiados, muy cansados y dicen, bueno, me merezco unas vacaciones, pero sus finanzas son un desastre. No es el momento. O sea, los gastos, sobre todo vacaciones familiares, son muy costosas. Son muy costosas porque, claro, no solo tienes que velar por ti, sino velar por toda tu familia. Aún así, de repente, tanto la mamá o el papá o la pareja reciban ambos ingresos, igual es muy costoso. Si tú organizas tus vacaciones con tiempo, pueden costarte hasta 3 veces menos. Claro. Entonces, si aún así tú ya has decidido irte de vacaciones, bien, pero organízate con tiempo, ¿no? 3 meses como mínimo, y es lo que menos yo sugiero, que empieces a generar un fondito, un ahorro, para que no te descontroles con la tarjeta de crédito. Si puedes pagar también los vuelos o no sé, si vas en bus o cualquier tipo de medio de transporte, también lo hagas con anticipación para que todo no se acumule, ¿no? Hay gente que de repente se va de viaje y paga todo el mismo mes, No. pero no se acuerda que también tiene que pagar la luz, que esos son no negociables, ¿no? El internet, el agua, el colegio, o sea, eso sigues pagándolo, o sea, no es que eso desaparece, ¿no? Claro, tú te vas de vacaciones, se te pero tus exacto. gastos fijos siguen. Se te acumula tu gasto fijo con las vacaciones y ahí es donde vuelas, ¿no? Hay gente que inclusive termina pagando vacaciones 6 meses o un año después que ya se fue, Claro. ¿no? Entonces sí veo importante que la planificación aquí lo hagan con tiempo. Por ejemplo, yo con mi esposa vamos a ir de vacaciones en octubre. Cumplimos 5 años de matrimonio. Entonces también planificamos eso porque no queremos que nos pase el desorden o de repente coger dinero que no debemos de algunos fondos que tenemos, ¿no? Entonces esa no es la idea. Ya te termina por desordenar, ya
pasa de ser algo entretenido, bonito que tenías pensado a ser un dolor de cabeza, ¿no? Que no es la idea. O estás feliz en tu viaje, pero llegaste a casa y ahí es donde ves la realidad, pues te has dado cuenta, pero reventado. Claro, y lo que disfrutaste, no sé, pues 5 días se vuelve un dolor de cabeza por un Claro, año que por un tienes que año. pagarlo, entonces no vale la pena. Claro. ¿Y cómo planificarlo correctamente? Ya nos mencionaste que con tiempo, pero ¿hay otra recomendación que nos puedas dar? Sí, bueno, la planificación es importante, o sea, que de repente si tú estimas, y aquí también haciendo presupuestos, tu vuelo, no sé, te va a costar 1.000 soles, o de repente la estadía en un hotel te va a costar otros 1.000 soles, sabe que tienes 2.000 soles que tienes que gastar en esa fecha. Entonces, empiezas a dividirlo por los meses anteriores, no empiezas a ahorrar, no sé, 500, 200 soles, vas generando una pequeña bolsa de ahorro, que cuando toque ya, en ese caso, pagarlo, va a ser mucho más ligero. Y si hay otros gastos que no has mapeado, bueno, ahí sí lo puedes asumir, pero va a representar algo muy mínimo, muy pequeño. Entonces, eso sí no te va a desordenar. Entonces, sí es importante la planificación, que tengas un esquema de ahorro de bolsa antes de las vacaciones para que no sea un dolor de cabeza después. Claro, claro. Además, viajar en familia es muy diferente a viajar solo, como lo mencionabas hace un rato. Sí, O sea, solo tú totalmente. te puedes ir a un hostel o algo no tan cómodo, pero en familia tienes que ir a un departamento, mini departamento cómodo, o sea, para que estén la familia, tus hijos cómodos, pues, ¿no? Sí, claro, sí, totalmente. De hecho, yo he conversado con un amigo sobre eso, ¿no? Que cuando viajábamos de solteros, ya no sé, en el piso, ¿no? Da Claro, igual, literal, no duermes en literal. el piso, no pasa nada. Pero cuando ya estás con familia, no puedes pensar así, pues. No puedes pensar así. O sea, yo, claro, hoy en día si pienso viajar con mi familia, pienso que mi esposa esté cómoda, que mis hijos tengan un lugar seguro, que no sea un lugar, no sé, algo peligroso, ¿no? Entonces, y que sea, sobre todo, tengas todas las comodidades para ellos, ¿no? Entonces, ese es el lujo cuesta, pues, ¿no? El lujo cuesta dinero, o sea, no es de gratis. Entonces, eso también necesitas tener al menos un buen colchón para que no te golpee con tus finanzas. Claro. ¿Y esos gustitos diarios, qué opinas de eso? Yo creo que están bien siempre y cuando los tengas mapeados. O sea, no hay nada de malo, justo lo mencionaba, o sea, no hay que satanizar esos gustitos. Está bien, pero hay que tenerlos mapeados para que finalmente eso no te desordenen. Así que los gastos hormigas o esos gustitos que vamos teniendo, si nosotros tenemos una planificación, no hay ningún problema, ¿no? ¿Ok? ¿Y cómo hacemos con los gastos? Porque, a ver, cuando estamos hablando ya de una familia, o sea, hay gastos de colegio, Ujú. ¿no? Salud, muchos gastos fuertes. ¿Cómo hacemos para manejar eso sin estresarnos, uno, y sin también dejar de lado lo que nos gusta hacer, ¿no? O sea, sea individualmente o también como pareja, pues, ¿no? Ya, ok. Mira, has tocado un buen punto sobre esto último de que nosotros también somos seres individuales, tenemos nuestros gustos. Mira, a mí, por ejemplo, me encanta hacer deporte. ¿Ya? Yo salgo a correr 2 a 3 veces a la semana y además hago natación también. O sea, intercalo un poco. Entonces, hoy en día yo tengo 2 hijos, ¿no? También tengo una esposa, que más allá de ser papá, también soy esposo, también soy hijo, ¿no? También soy hermano. Entonces, tengo ahí varios sombreros. Soy emprendedor, soy inversionista. Entonces, ¿cómo dividir todo eso, todas estas actividades que uno va teniendo? Creo que primero es importante que tú busques un espacio para ti. Ojo, pero un espacio que sea responsable, ¿no? Porque a veces he escuchado de que utilizan esta frase de si yo estoy bien, mis hijos van a estar bien, mi familia va a estar bien. Y a ver, es verdad, Parte cierto. ya, es verdad, sí, no es sino que sea falso, es verdad. Pero hay muchos padres que abusan de esta frase para irse 4, 5, 6 veces de vacaciones y también descuidando una gran responsabilidad, ¿no? Entonces, el objetivo tampoco es que las nanas críen a tus hijos, ¿no? Va a ser un poco duro esto, pero es la verdad. O sea, no es el objetivo que las nanas cuiden a tus hijos. Tú eres el único, bueno, con tu pareja son los únicos responsables de la crianza de tus hijos. Entonces, esa frase que acabo de mencionar, sí, lo puedes aplicar, pero de manera responsable. Entonces, si tú no estás afectando a terceros, si tus hijos no te necesitan, si estás compartiendo poco tiempo, yo, por ejemplo, soy emprendedor, estoy trabajando con 5 proyectos en simultáneo. Entonces, tengo que mantener una organización pulcra para que finalmente mis hijos no se vean afectados. Yo tengo espacios agendados en mi calendar que los llamo Quality Time, donde estoy con ellos y es no negociable. O sea, nadie me agenda ahí, ¿no? Porque es tiempo que yo tengo que darle a ellos. Entonces, eso también para mí se vuelve un hábito. Entonces, nuevamente, regresando a este punto de que nosotros tenemos que ser responsables y primero buscar nuestro propio bienestar para poder también transmitir a tus hijos, pero sin afectarlos,
¿no? Yo tengo horarios donde finalmente mis hijos están en el nido, no mi hija en este caso está en el nido, mi hijo en este caso está en una hora de sueño, de siesta, entonces aprovecho esos espacios para yo también tener mi espacio personal para que finalmente yo también no me sienta muy agobiado y pueda en este caso llevar y equilibrar, buscar el equilibrio, ¿no? de esta vida tanto de papá y trabajador, ¿no? Entonces, yendo un poco más a lo que me estabas preguntando en un inicio, creo que si es que nosotros nuevamente encontramos o al menos trabajamos para llegar a este equilibrio, va a ser un poco más sencillo, no quiero decir que lo vas a lograr, pero va a ser un poco más sencillo de que la organización, los pagos que tienes, tus finanzas, tu vida, puedan al menos estar un poco más estables, ¿no? Ojo, no estoy garantizando de que eso te va a llegar al éxito, ¿no? Porque la vida de un papá es muy compleja y de la mamá también, mucho más todavía. Es muy compleja. Entonces, pero uno tiene que trabajar para llegar a ese equilibrio. Yo no creo que nadie logre ese equilibrio, para ser sincero, pero tiene que ser una búsqueda constante, no tirar la toalla de que no, ya no voy a llegar, entonces nunca lo voy a hacer, pero no sé cómo explicarlo de manera un poco más sencilla, es la primera vez que toco este punto, pero creo que lo quiero resumir como una búsqueda constante del equilibrio entre emprendedor y papá. Claro, qué importante es eso, ¿no? Claro, si yo, que no tengo hijos ni familia, se me hace un mundo, ¿no? O sea, equilibrar el emprendimiento, vida personal, deporte. No, ahora me imagino eso, esa etapa, o sea, debe ser totalmente Y tus hijos te necesitan, o sea, te necesitan. O sea, eso es totalmente real. O sea, si es que no te lo dicen, o sea, uno se da cuenta. Tus hijos te necesitan. Y cuando te ven y ya pueden hablar, te lo van a decir todavía, ¿no? O sea, papá, hay que jugar. Entonces estás con la llamada. O sea, por eso es importante que tú sepas organizar tu día para que eso no los afecte tampoco a ellos. Entonces, gracias a Dios, mi hija, que ya está un poquito más grande, lo entiende. Y no está mal tampoco, porque lo que yo también te estoy tratando de transmitir a mis hijos es que su papá también es trabajador y tiene responsabilidades y que ellos también crezcan, ¿no? Conociendo que, oye, mi papá también, o sea, es trabajador, sabe cómo dividir sus tiempos, o sea, me da tiempo a mí y también sé que mi papá tiene que trabajar. Entonces, que tus hijos también entiendan eso es muy importante. Súper, súper importante. Volviendo a tocar un punto que hablamos hace un ratito, el tema del conflicto en casa. Creo que el dinero es un causante principal de muchas peleas. Sí, de ¿Cómo hecho, lo podemos evitar? es el causante número 2 de divorcios en el Perú, por ejemplo, ¿no? Las Tranquilamente. finanzas. Y no solo por carencias. Ojo, uno puede asociar, ok, ya se pelean porque no tienen plata. No, o sea, también se pelean porque tienen plata. Entonces, esto no va por clases o segmentos, o sea, esto ataca a todos por igual. Entonces, creo que primero, o sea, empezando a trabajar la empatía, porque el concepto del dinero que tú tienes, por ejemplo, Marcelo, de repente no es el mismo para mí, ¿no? No es lo mismo para mi esposa, no es lo mismo para tu equipo, para nadie. Entonces, sí es importante entender de que el dinero puede tener diferentes tipos de conceptos para cada uno. Entonces, ¿cómo nosotros descubrimos eso? Es empezando a generar espacios de conversación, ¿no? O sea, ¿qué es para ti el dinero? ¿No? O sea, ¿qué es lo que tú piensas con el dinero? De repente tú estás proyectando ganar mucho, poco dinero, ¿es relevante, es cero relevante para ti el dinero? Y empezar a entender un poquito esos conceptos que únicamente se crean con estos espacios de conversación, ¿no? De comunicación, para que vea un poquito qué es lo que está sucediendo. Por ejemplo, te digo en mi caso, mis papás trabajaban cuando yo era niño 20 horas al día, un montón. O sea, salían tipo 7 de la mañana y regresaban 10 de la noche. Entonces yo casi no los veía, ¿no? Trabajaban todo el día. Y cuando decidieron ellos emprender, sin experiencia, ellos no les fue muy bien. Entonces, este fracaso de su emprendimiento generó que nosotros pasáramos por ciertos problemas económicos cuando yo estaba en secundaria. Entonces, casi unos 5 años que pasamos esto, y yo todavía era muy niño, recién me estaba formando, y todo lo que se vio en mi casa también, hizo que para mí el dinero tenga un concepto de carencia, ¿no? O sea, limitado, ¿no? Por lo que viví. Entonces, claro, mi esposa, por ejemplo, no pasó por eso, al contrario. Sus padres ambos eran médicos, ellos trabajaron igual, muy similar, que trabajaban muchas horas. Ellos no vivieron este riesgo de emprendimiento, pero empezaron a generar muy buenos ingresos
y ella creció con eso. Entonces, cuando nosotros nos unimos, ¿no? Decidimos casarnos y convivir, son este choque de mundos, ¿no? Este choque de mundos donde vemos por un lado la carencia y por otro lado la no carencia y finalmente ocurren este tipo de problemas, ¿no? Entre las finanzas cuando no hay esa empatía, cuando no entendemos con exactitud qué es lo que estamos pasando, cómo estamos viendo nuestras finanzas. Entonces, es un poco lo que nosotros debemos un poco entender cuando hablamos de finanzas, de qué es lo que es el dinero para tu pareja, ser un poco más empático y cómo poder manejarlo, ¿no? Claro, y ligado a eso, ¿cuáles son los errores que has visto más comunes? De repente tus asesorías o en general con amigos, familiares. Bueno, los errores más comunes creo a nivel de finanzas en pareja, nuevamente voy a insistir con el tema de la comunicación, porque lo veo muy importante, ¿no? También hay muchos casos de infidelidad financiera, ¿no? Casos que de repente no son 100% honestos con sus finanzas. Entonces, creo que se limita un poco a estas dos situaciones. Luego ya el punto de cuando suelen manejar sus finanzas y no hay este trabajo en equipo, ¿no? O lo lidera una persona y la otra persona se desentiende del caso, ¿no? Dice, ¿sabes qué? Ok, yo voy a manejar las finanzas, pero no involucra a la otra persona y la otra persona tampoco le interesa, pues ok, él lo va a ver o ella lo va a ver, yo no me meto. O sea, para ti es importante que sea compartida, ambos estén involucrados. Sí, totalmente. O sea, creo que debe haber un líder y un coliderado también. O sea, creo que lo veo importante que exista un equipo y una sinergia entre ambos. No creo que una persona debe verla al 100%, porque ocurren, lo que pasa mucho en los casos que he visto, es que cuando fallan, ¿no? Le tiran nuevamente la pelota al que estuvo liderando, pero en realidad no fue así, pues, ¿no? O sea, creo que si fallan los dos, ¿no? Finalmente son un equipo para eso, ¿no? Claro, es que es un trabajo en equipo, bueno, al final, y los Totalmente. resultados los celebran ambos, Ujú. o bien van a estar triste ambos, Ujú. pues, ¿no? Ahora me gustaría entrar en el tema de cómo educar a los hijos en el tema financiero. ¿Desde qué edad más o menos crees que es adecuado ya tocar temas de finanzas con los pequeños? Mira, el tema con los hijos, hay formas de poder verlo por etapas. Obviamente, el hablarle de finanzas a un niño de 1 año no te va a entender, claramente, ¿no? Entonces, al menos donde ya empiezan a entender un poco más, un poco a partir de los 5 o 6 años, ¿no? Después ya empezar a tener algunos conceptos como el ahorro, presupuesto. Pero eso no deja de que a edades inferiores no puedas tocar estos temas. ¿Qué es lo que hice yo, por ejemplo? Desde que mi hija tenía 1 año aproximadamente le compré una caja registradora para que entienda un poco cómo funcionaba la transacción. Entonces ella era la cajera, yo le daba el dinero y ella me da el producto. Entonces entendí un poco de que el dinero, ¿no? Te da un beneficio, ¿no? Te da un producto en este caso. Y luego viceversa. Yo era el cajero, entonces un poco estos roleplays que tenía en casa con esta caja registradora hicieron que ella entendiera de que existía el dinero. Además hoy en día estos juguetes son tan avanzados que inclusive incluía tarjeta de crédito y cosas así, ¿no? Entonces eso también empecé a introducirle un poco más sobre ese punto y de hecho mi hija tiene 3 años y ya conoce varios conceptos, o sea, de finanzas. O sea, porque obviamente me escucha escuchando o me escucha en la casa hablando sobre estos temas y además en las actividades que veníamos haciendo y los juegos que tenemos cada vez son un poco más avanzados y ella ya los entiende. Entonces, creo que mientras más temprano se toquen esos temas, mejor, ¿no? Desde, como yo, el ejemplo que yo hice de explicarle jugando, ¿no? Cómo funciona el mercado y luego explicando ya a nivel de ahorro y luego ya empezar un poco a utilizar otros mecanismos para que los niños empiecen a entender cómo funcionan las finanzas y eso también no les salga de manera perjudicial en el futuro. Pero aquí otro punto muy importante, que más allá de solo enseñarles, es que tú también seas un ejemplo, ¿no? O sea, que te vean a ti también, ¿no? Siendo responsable con el dinero, ¿no? Si no, todo se va en saco roto, ¿no? Si finalmente estás hablando de no gastar en cosas innecesarias y luego te ve a ti que estás trayendo algo que finalmente no aporta en nada, claramente no estás transmitiendo también un buen ejemplo. Entonces creo que el primer paso para una buena enseñanza y finanzas personales a los hijos es que los padres lo entiendan, ¿no? Entiendan cómo funciona el dinero. Claro, partamos desde ahí de todas maneras, Sí. ¿no? Y creo que ahora, gracias a las redes sociales, es que
este tipo de contenido de finanzas se está propagando más y muchas personas creo que ahora son más conscientes también de eso que te tocaba hace un rato, ¿no? El tema de las creencias limitantes, ¿no? ¿Para qué? Para que ellos no las transmitan a sus hijos, Así es. ¿no? Y eso creo que es un punto importante que todos tenemos que tener en cuenta. Igual, o sea, volviendo a la base de las finanzas, me da bastante pena de alguna manera que es algo que no nos enseñan, ¿no? O sea, yo creo que el tema de finanzas personales debería definitivamente estar en el colegio. Sí, totalmente. Es- En la universidad también. También, o sea, es un curso básico. Aunque ya hay algunas universidades Sí, que tienen he notado. este tipo Pero de... recién. Sí, no, Claro, estamos hablando de los últimos años. claro. O sea, ya para las próximas generaciones esperemos que salgamos de la cola de educación financiera, porque estamos casi últimos, ¿no? Entonces, Claro. pero bueno, la idea es que ir avanzando poco a poco. Algo se está haciendo por el momento. Igual falta mucho trabajo, y precisamente por eso que también me decidí crear contenido sobre finanzas personales, Claro. ¿no? Por este dolor que existe. Claro, el tema, por ejemplo, que es clave y veo que también no mucha gente, por ejemplo, de mi generación lo domina, el tema del uso de las tarjetas de crédito. Uy, Me sí. parece, es un tema extenso, yo sé, pero si lo sabes dominar bien, vas a tener muchos beneficios. Le vas a sacar el jugo. Sí, claro. Cada vez que hablo de tarjetas de crédito, siempre me bombardean de preguntas porque todavía no saben utilizar correctamente este producto y en realidad no debemos verlo con miedo, ¿no? Porque inclusive hay personas que Sí. dicen, no, tarjeta de crédito, no, 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 no. Claro. No, yo tengo mi dinero en efectivo y ya está, y con eso sobrevivo, ¿no? Pero sí, hay muchos frutos que se les puede dar a una tarjeta de crédito si es que lo usamos correctamente. Entre ellas, de repente, las millas, los puntos que te pueden entregar, que generas un historial crediticio. A ver, las tarjetas de crédito son los productos estrellas de todos los bancos. ¿Por qué? Porque la tarjeta de crédito te da mucha información sobre el usuario. No sé si se han puesto a pensar sobre eso, pero También, claro, también. o sea, tú con tu tarjeta de crédito, si lo usas para todo, el banco sabe dónde compras, en qué lugar compras, a qué hora compras, en qué método compras, no sé, online, presencial, cuáles son tus tiendas favoritas. O sea, tiene mucha información, mucha información. Y más allá de tu comportamiento de compra, también puede evaluar tu responsabilidad y compromiso que tienes con la entidad financiera. ¿A qué me refiero? Si es que lo estás pagando puntualmente. Entonces, ese producto le da mucha data a los bancos y eso también les permite poder conocerte un poco más. Entonces, aquí está el tema. Pues, si tú lo manejas irresponsablemente tu tarjeta de crédito, tú le estás transmitiendo la información al banco de que tú eres un irresponsable. Claro. O sea, vamos a decirlo así, Claro. ¿no? Que eres un irresponsable. Y cuando tú necesites al banco en un futuro, ¿qué te va a decir? Pucha, este es el irresponsable. Ya, mira, te voy a prestar, pero con una tasa 40-50%, porque lastimosamente yo no puedo asumir mucho riesgo, te dice el banco, ¿no? Entonces te puedo prestar, pero con esa condición. ¿Le aceptas o no? Tú estás desesperado, ya, atracas. Pero ¿qué pasa? No puedes pagarlo, se hace muy, muy pesado las cuotas y se hace como una bola de nieve de problemas, ¿no? Entonces, por eso es tan importante desde un inicio un buen manejo, porque cuando te toque la oportunidad de decir al banco, oye, necesito que me prestes, quiero comprarme un depa, quiero invertir, no lo sé, lo que tú quieras hacer, el banco te dice, ah, mira, este es el responsable. Ah, pero vas. Entonces, sí, toma, te doy el dinero con una tasa competitiva. Claro, no, el tema de las tarjetas es un tema literalmente solo para un podcast porque No, es un sí, es tema muy muy extenso, sí, exacto. muy extenso, pero definitivamente eso, o sea, por ejemplo, las millas ya te dan productos por millas o tus puntos, o sea, es que de verdad es que es muy extenso y es muy, muy bueno. Invito a la gente que profundice un poco más en ese tema de las tarjetas de crédito. Tengo video de tarjeta de crédito, si en caso quieren ir a chequearlo. Claro. Volviendo al tema de las familias, ¿cuál es tu recomendación o qué porcentajes recomiendas? Porque nos hablaste de ahorros. Ajá. ¿Qué porcentajes nos recomiendas ahorrar, no sé, para el colegio de los hijos a futuro? Hablo cuando aún no tienes el hijo, sino para futuro. Ah, para futuro. Ajá. Ya, ok. A ver, sobre el ahorro, depende también, ¿ya? Depende cuánto puedes ahorrar. O sea, hay un libro que habla sobre eso que se llama El hombre más rico de Babilonia, que habla de que las personas tranquilamente pueden vivir con 9 décimos de sus ingresos. Tranquilamente. Le quitan solo un décimo para el ahorro y ni cuenta se dan. Y pueden vivir con eso. Pero ahora, ese 10% que mencionaba el libro, o sea, no aplica para todos, ¿no? Entonces, es importante que cada uno pueda conocer su realidad y estos consejos, ¿no?, que se han compartido en este podcast o en las redes sociales en general, lo puedas adaptar a tu realidad. Si tú no puedes el 10, bueno, podrás de repente el 5, el 3, el 2,
Pero lo importante es que lo hagas. Lo importante es que empieces a generar ese hábito del ahorro, que lo tengas ya marcado mes a mes. Ahora, si te da flojera ahorrar o no puedes ahorrar, no, de repente, no sé, te olvidas, no sé, estás pensando en otra cosa y te olvidas, también hay formas de poder automatizar los ahorros. Hoy en día los bancos te permiten, al menos el top 4 de bancos en el Perú, te permite poder ahorrar de manera automatizada. Puede ser por porcentaje o un monto flat, ¿no? Dependiendo. Entonces, no hay excusas hoy en día para ahorrar. Entonces, si en caso te cuesta o no has generado el hábito, no eres disciplinado, bueno, también el banco te dice que yo te ayudo y puedes disponer de este ahorro automatizado. Entonces, es algo que recomiendo. Ahora, cuando estamos hablando de los hijos, hay otro factor importante que es la proyección y el tiempo es muy importante. Si en caso las recomendaciones que te he dado antes no te hacen sentido o no te han funcionado o no lo sé, yo también te sugiero que veas otras alternativas como por ejemplo aseguradoras. Las aseguradoras hoy en día tienen seguros universitarios, por ejemplo. Yo tengo, para mis hijos, cada uno tiene su seguro universitario, donde mensualmente se debita en mi tarjeta de crédito y eso cuando mis hijos tengan 15 años me lo dan y tranquilo, ¿no? No voy a estar preocupando por la universidad. Ese también es el objetivo, de que nosotros podamos proyectarnos. Con un seguro, pues una muy buena opción. Si te vas a comprar un departamento, también lo puedes sacar con el seguro de gravamen, lo endosas a un seguro universitario, aportas mensualmente un monto, e inclusive hay seguros que te dan rentabilidades, inclusive no solo lo que estás formando, también te dan rentabilidad. Entonces, es un golazo, ¿no? O sea, tu hija termina el colegio y todo lo que aportaste, le tocas la puerta a la aseguradora y dices, ok, ya, me toco. 15 años, ya pasó. Te dan ese dinero, lo metes a la universidad, te olvidas. Te olvidaste. Entonces, por eso la planificación a futuro también es muy importante. Ahora, si quieres ir por otra rama, ya no tanto los seguros, quieres irte por la rama de inversión. Hoy en día, por ejemplo, tú inviertes un promedio de $3,000 en el S&P 500 aquí a 20 años, o sea, tu hijo está por nacer en el próximo mes y quieres darle un dinero para la universidad, para su depa, para lo que quiera, ¿no? Le inviertes $3,000 con una, más o menos S&P está creciendo entre 9 y 10% anual. Entonces, tranquilamente en 20 años, eso podría darte menos un buen colchón para que pueda usarlo, como te digo, para la universidad, para su primer departamento de inversión, lo que sea. Entonces, el objetivo es que comiences ya. Equivócate ahora. O sea, arriésgate también ahora. O sea, es el momento que tienes que arriesgarte, que tienes que equivocarte, que tienes que fracasar, porque si no, luego estamos lamentando en el futuro por qué no hizo esto, por qué no tomé esa decisión. Entonces, hoy, equivócate. Es un buen momento para hacerlo. Claro, claro. Y tocaste un tema interesante, el tema de los seguros. Claro, o sea, yo obviamente no lo he pensado desde ese ángulo de para mis hijos, ¿no? Pero ahora que lo pienso, claro, porque tomé hace unos meses un seguro justamente con rentabilidad. Ajá. Creo que era 15 años o 20 años, si no me equivoco. Hay varios. Entonces, prácticamente va a ser destinado para eso, sino que yo no lo pensé así. Ya lo pensé como que para tener un capital en esa época, ¿no? No sé, pues a mis 40, por ahí, no ponle. Ajá. Pero al final, claro, un poco antes quizá, entonces va a ser más que nada, puede ser destinado para tema de colegios, tema de salud, ¿no? De mis hijos posiblemente, pues, ¿no? Es que cuando eres padre, y es algo que obviamente lo estoy viviendo recién ahora, tu mentalidad cambia por completo. O sea, cambia por completo. Solo piensas en tu futuro cuando estás sin hijos y pasas a pensar solo en el de ellos. Claro. O sea, tu mentalidad, o sea, Me imagino. de repente los que son papás van a entender mejor lo que estoy mencionando. O sea, es difícil poder, o sea, que una persona que no tiene hijos lo entienda. Es muy difícil. Puede intentarlo, sí, pero entenderlo no. No lo van a entender hasta que lo vivan. Entonces, esta proyección precisamente que tengo hace que inclusive en mi casa yo tenga diferentes activos financieros por si a mí me sucede algo, no sé, Dios no quiera, pero mañana me voy de este mundo. O sea, yo organicé un plan con mi esposa donde ella sabe exactamente qué debe hacer ante situaciones como estas. Y hoy en día tengo activos financieros que al menos me permiten que mis hijos terminen la universidad. Con eso estoy tranquilo. Ya ellos terminan la universidad, ya. O sea, estoy tranquilo, ya puedo morir tranquilo. Entonces, precisamente eso es lo que estoy construyendo ahora. Tengo un muy buen avance, con los seguros principalmente. Los seguros y lo que estoy haciendo, tengo un muy buen avance. Invierto en bienes raíces, en acciones, en ETFs.
estoy metido en varios proyectos, emprendimientos que también se están valorizando muy bien en el tiempo. Entonces, precisamente eso lo hago para que ellos estén tranquilos, ¿no? Y creo que eso es ahorita mi prioridad. Claro, estás diversificando Ujú. y eso está súper. Eh, Volviendo al tema de los hijos, ¿crees que es bueno darles mesada o se deben ganar las propinas? No sé. Yo creo que sí, claro. Pues, o sea, entiendo que también tus hijos van a necesitar algún gasto, ¿no? No sé, lo que quieran gastar finalmente, ¿no? Pero precisamente lo que dices, creo que lo veo importante, de que tenga un esquema de que ellos entiendan de que el dinero también es el resultado de algo, ¿no? Entonces, si creas de repente algún tipo de sistema en tu hogar, que ellos entiendan de que el dinero es el resultado de algún trabajo, de algún ejercicio o de cualquier metodología o actividad que quieran hacer, también es bueno empezar a transmitirlo a esas edades muy tempranas, ¿no? Por ejemplo, si tienes tu cama todos los días, de lunes a domingo, ok, te ganas tu mesada. Si lo haces solo 5 veces, te voy a restar un porcentaje, un 10%. Si lo haces solo 3 veces, te resto un 30%. Entonces, que se transmite ese tipo de sistemas en casa me parece muy importante porque eso ya lo prepara para el mundo, al menos parte del mundo real, ¿no? Que obviamente todo esfuerzo tiene su recompensa. Entonces, no lo veo mal, la mesada o las propinas lo pueden dar, no creo que haya ningún problema, pero también de que ellos entiendan que sea el resultado, el fruto, ¿no? De alguna actividad. Qué importante es eso. Renzo, y así como eres organizado con tus finanzas, ¿te consideras organizado en el hogar, en tu espacio, en tu dormitorio, ordenado? Sí, o sea, creo que la casa es la imagen de tu vida. O sea, es la imagen y es un reflejo de cómo estás llevando tu vida. Desde que me casé con mi esposa, es algo que mi esposa empezó a transmitir a mí. Ojo, para mí no era 100% importante. No hablo del orden, sino me refiero inclusive hasta del diseño, ¿no? Que estuve leyendo un poco también hace unos años sobre qué tan importante es que tu espacio, tu casa, tu hogar, o sea, se vea bien, ¿no? Se vea bien. Y por eso contratamos diseñadores de interiores y todo para que mi casa quede al menos como tanto mi esposa principalmente quería que quede, ¿no? Entonces, creo que sí veo importante el hecho de que tengas una casa ordenada, porque inclusive no tenerla también te trae pobreza. Sí. O sea, tener una casa Creo. desordenada, tener de repente las puertas rotas o de repente no reparar las sillas, las mesas, dejarlas así por meses, eso te trae tipo pobreza porque empiezas a transmitir a tu cerebro de que, ok, estoy viviendo medianamente, esto es lo que tengo, no tengo más, y ni hablar con la suciedad, ¿no? O sea, eso no va conmigo para nada, ¿no? O sea, una casa tiene que estar limpia, tiene que estar ordenada, entonces yo también, mis hijos también quiero que lo entiendan, ¿no? Y ellos lo aprenden, gracias a Dios lo van a aprender. Mi hija mayor, sí, cada vez que termine de jugar, vuelve a meter sus juguetes a su closet, cuando termina de comer, deja su platito en el lavadero. Entonces, ese tema de orden también lo veo muy importante, sobre todo si lo transmites a tus hijos, ¿no? Muy importante ese ángulo que me acabas de decir, el tema de que, claro, si tienes el hogar desordenado, atrae pobreza. Y Ujú. es cierto, ¿no? Porque, claro, o sea, no te sientes merecedor de algo mejor. O sea, tú te estás limitando, ¿no? Exacto. Autolimitando. Qué importante ese ángulo. Ujú. Te decía esto del hogar porque te cuento que tengo una marca de productos para organizar el hogar. Ajá. Entonces, quiero hacer una dinámica, no quiero acabar la entrevista sin hacer Dale, esta dale, dale. dinámica. Entonces, he traído 3 organizadores Ujú. y quiero que me cuentes tú cómo los usarías, porque son multifunción. ¿Ok? Ya. ¿Qué usos? Lo primero que te venga a la mente, porque probablemente sean, o sea, tengan muchísimos usos. ¿Ok? Ajá. Ok. Gracias. Tengo estos. Ya. Por ejemplo, esta cestita, que es un básico, ¿no? ¿Qué Ya. es lo Ok. primero que te viene a la mente para organizar? Pucha, ahora que he estado con mi hija en la mañana, no sé, juguetes de repente. Claro. Justo tiene ella estas como plastelinas, Play-Doh creo que se llama, sí. Podríamos ordenarlo aquí, ¿no? O sea, si es que hablamos del cuarto de mi hija, si hablamos de la cocina, por ejemplo, no sé, servilletas quizás. Pucha, soy malísimo con eso. No, pero buena idea, buena idea. Servilletas, quizás, pero un poco grande, ¿no? Pero bueno. Claro, buenazo, buenazo. Aquí tengo otro, mira. A ver. Lo puedes colgar y gira. Entonces te da Ah, man, acceso ya, qué fácil a chévere. lo que buscas, ¿no? Ya. Yo creo que, bueno, aquí, no sé, correas, corbatas. Tengo uno parecido en casa, pero es más chiquito.
O también, no sé si entran los otros colgadores grandes, ¿no? Pero creo que de repente cosas más pequeñas sí podrían entrar. Pero en closet lo ves. Sí, claro, en el closet, corbatas, correas. Ok, Podría ser bueno. por aquí tengo otro. Este de aquí es un colgador extraíble. Ya. Asco. Ya, o sea, yo lo uso en la cocina para poner los colgadores Ajá. de secadores, ¿no? Manteles. Ah, pesa. Wow. Sí, es que es Pesadito. robusto, o sea, es robusto para que te Ajá. dure mucho tiempo. Claro, claro. Porque Y es tiene- acero, ojo. Y tiene que aguantar Claro, el buen peso peso. también, me imagino. Ah, mira, no sé, colgar ropa acá de repente, ¿no? No sé para qué se puede usar, pero sí. Bueno, primero vez que veo esto, qué chévere. Sí, de repente trapeadores también en la zona de Claro. lavandería, ¿no? Sí, también. Sí, yo creo que en la lavandería ayudaría mucho, creo, ¿ah? Buenazo, buenazo. Buenazo, Renzo. Qué bueno que hayas aceptado mi invitación, de verdad. Creo que has aportado muchísimo en No, este episodio. encantado, Marcelo, o sea, tengo yo un compromiso súper grande con el país, principalmente con la educación financiera. O sea, es un compromiso grande que tengo. Es mi propósito hoy en día poder llevar más educación financiera a los peruanos. Entonces, que me inviten a los espacios, estoy encantado. O sea, mientras más podamos transmitir este mensaje de educación, yo feliz. Sí, compartimos el propósito porque en verdad, pero por mi lado más por el tema de organización, ¿no? Ujú. Creo que igual van vinculados porque al final es bienestar. Sí, totalmente. Para individualmente y para la familia, ¿no? Integral, así es. ¿Puedes contarle a mi audiencia cómo te pueden contactar y cómo los puedes ayudar, por favor? Sí, bueno, pueden encontrarme en redes sociales como Papá Financiero, en TikTok, en Instagram, si quieren videos cortos, si quieren videos un poco más largos, más profundos, en YouTube también, que tengo una comunidad bastante grande, que también pueden ver una gran variedad de episodios, tanto en mi podcast como también videos informativos sobre finanzas personales e inversiones. Así que Papá Financiero en todas las redes sociales. Gracias nuevamente. No, encantado, Marcelo. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Los espero en el siguiente capítulo de Más Organización con Marcelo. Y recuerden que en Más Casa Perú van a encontrar diferentes soluciones para que puedan organizar su hogar. Chao.